Buenas tardes a todos, buenas tardes, buenas tardes. Ya tenemos, ya estoy viendo que estamos entrando todavía, así que eso es mucha alegría. Bienvenidos a todos. Vamos a empezar la sesión número 2 de didáctica de la lectura en el siglo XXI, un tema muy importante porque tiene que ver con la lectura. Vamos a aprender, pero antes de poder comentarles cuál va a ser la dinámica del día de hoy, ¿por qué no me acompañan a una oración para poder dejar todo en las manos de nuestro amado Padre? Amado Padre que estás en el cielo, Señor, gracias. Gracias porque nos permites poder estar aquí presentes, Señor, aprendiendo. Nos permites poder conectar, Señor, con otras instituciones, de poder aprender todos juntos, Señor, de poder crear esas redes, Señor, de aprendizaje que nos ayudan a mejorar todos juntos, Señor. Sabemos que es un poco, a veces complicado caminar solos, pero tú nos das la oportunidad, además de caminar de tu mano, caminar también acompañado de otras personas que también tienen los mismos sueños, que es ver una educación de calidad, Señor, y ver estudiantes que realmente se puedan superar aquí en el país. Gracias, Señor. Permítenos que podamos disfrutar, que podamos aprender y te dejo toda esta sesión en tus manos. Gracias por la vida de cada persona que está aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos, queridos docentes, queridos maestros, maestras, directores, directoras. Espero de verdad que este día haya sido de mucho fruto. Como les decía, hoy tenemos un tema, bueno, la continuación de un tema muy, muy importante. Y yo se los leo completo. Se llama Didáctica de la lectura en el siglo XXI, comprender, mediar y transformar. Específicamente el tema de la sesión 2 va a ser didáctica avanzada para desarrollar comprensión profunda. Así que se imaginan ya más o menos de lo que vamos a hablar. Van a ser temas que realmente son muy fructíferos. Así que si ustedes tienen muchas preguntas, por favor, háganosla. Ingeniero, ¿dónde la vamos a hacer? Tenemos un chat que está siempre abierto, que está siempre disponible para ustedes, para poder colocar sus preguntas. Si ustedes desean abrir su micrófono, todavía mucho mejor, porque los podemos escuchar de primera mano. No se preocupen, porque no lo voy a dar yo el tema, porque tenemos a nuestro especialista el día de hoy, que él siempre nos ayuda con nuestras dudas, con nuestras preguntas. Él es el licenciado Pedro Alfaro. El licenciado es docente universitario certificado por el Ministerio de Educación del Salvador, con una destacada formación en ciencias naturales, química y matemática. Además, es licenciado en la enseñanza de las ciencias naturales y actualmente cursa administración de centro de datos en la Escuela Superior de Innovación y Tecnología. Algo más, claro que hay algo más. Ha obtenido varias especializaciones como formador del Plan Nacional de Formación Docente y en Educación Financiera y Fiscal con el Mineducit y el BCR. Así que yo siempre digo, no quedan en cualquier mano, siempre quedan en las mejores manos, y esas mejores manos para ese tema es el licenciado Pedro Alfaro, que sabemos que está muy bien preparado para poder responderles todas sus consultas. Sin más, dejo de hablar y los dejo con el experto. Licenciado Pedro, son completamente suyos. Gracias, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Vamos a continuar con esta temática importante que iniciamos la semana pasada sobre la lectura y sobre todo la didáctica que tenemos que emplear ya en el siglo XXI, porque nuestras prácticas han quedado desfasadas, pues si tenemos que actualizarnos sí o sí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces vamos a ocuparnos del tema de este día porque lo sentí que está un poquito extenso y por lo tanto necesitaremos el tiempo que nos han brindado completo, ¿verdad? Para poder desarrollarlo de la mejor manera. Vamos a hablar este día de la comprensión profunda, porque una cosa es que el niño lea y entienda para el momento y otra es que sea una comprensión profunda que le va a servir para siempre, ¿ver? Estábamos viendo esta semana los resultados de la prueba PISA y otra vez quedamos en penúltimo lugar, en pena, ¿verdad? Del lugar en el que quedamos, pero bueno, eso es lo que tenemos, es lo que hay. Entonces, si volvimos a quedar mal en lectura, es porque no está funcionando el plan de lectoescritura que se está ejecutando. O es que el plan está mal diseñado, o es que se está ejecutando mal el plan. Cualquiera de las dos cosas, es importante que le prestemos atención y que reivindiquemos el camino que hemos tomado para la enseñanza de la lectoescritura en El Salvador, sobre todo desde nuestras instituciones, ¿verdad? Que nuestras instituciones sean la punta de lanza que van a mejorar eso, porque nuestros niños merecen tener una mejor comprensión lectora. Entonces,
Vamos a reflexionar un poquito ahora sobre en la Biblia, el texto bíblico que nos va a ocupar un ratito esta tarde, es Hebreos 5:12, que dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. El apóstol Pablo, hablando en este caso a los hebreos, les hacía ver cómo después de que los había formado y se les había enseñado, aún no caminaban de manera correcta en la enseñanza de la palabra de Dios. Y por eso les decía, a pesar de que se les ha instruido y se les ha enseñado y ya son maestros en lo que se les ha enseñado, aún necesitan leche y no alimento sólido. A veces nosotros como docentes en nuestro quehacer diario nos pasa igual, aún habiéndonos formado y siendo especialistas en nuestras áreas, necesitamos que se nos dé otra vez una realimentación más blanda, más fácil de digerir y no una formación tan estricta. Entonces eso es lo que nos ocupa ahora, que con humildad podamos entender que a veces necesitamos realimentación y que no lo sabemos todo, ¿verdad? Que a pesar de lo experto que seamos, necesitamos apoyo más de una ocasión. Entonces a eso nos invita el texto de este día y vamos a orar para decirle a Dios que sea el quien nos acompañe y nos guíe en este momento de aprendizaje. Señor Dios, agradecemos por este momento de reflexión y aprendizaje. Te pedimos humildemente que nos guíes en nuestra labor de enseñanza para que no nos quedemos estancados en los rudimentos, sino que crezcamos en sabiduría y comprensión. Ayúdanos a ser maestros que no solo transmiten conocimiento, sino que también fomentan el crecimiento espiritual y personal de nuestros estudiantes. Fortalece nuestra fe y que nosotros busquemos siempre tu guía y tu sabiduría en todo lo que enseñamos. Amén. Bien, vamos a ver qué recordamos de la jornada anterior. ¿Alguien que me pueda decir qué hablamos, en qué nos quedamos? Ustedes hacen este ejercicio con los niños, ¿verdad? ¿Cuál fue el último tema? Y no recordamos y a veces ni los niños tampoco. Pero yo voy a hacerlo ahora con ustedes porque son maestros y sé que lo recuerdan. ¿Qué hablamos en la jornada anterior? ¿En qué nos quedamos? No estamos solitos, ¿verdad, ingeniero? Lictania. No, de hecho, tenemos casi 40 participantes, así que hoy tiene para preguntar. Excelente. Entonces vamos a ver. Hablamos en la jornada anterior sobre las dimensiones. Hice un recordatorio de la clasificación de la lectoescritura cuando caracterizamos a nuestro estudiante y empezamos que se empieza por la etapa inicial. En esa etapa nosotros enseñamos al niño a decodificar, ¿ok? Luego va la etapa, perdón, empezamos con la emergente, luego vamos con la etapa inicial y luego vamos a la etapa consolidada. Entonces, en esos tres niveles nosotros caracterizamos a nuestros estudiantes. Y en cada Lick, etapa, ¿sí? Lick Pedro, sí, de hecho tenemos un comentario Ok. y es justamente con lo que está hablando. Dice la licenciada Marina Marroquín, dice, bueno, vimos los niveles de la comprensión lectora, o sea, sí está respondiendo. Los niveles de la comprensión lectora que son, ¿ustedes recuerdan? El primero, que no son las etapas, ¿verdad? Las etapas son una cosa y los niveles son otra, ¿sí? El También primero el es el licenciado, literal, perdone, perdón, Literal, el nivel literal, ¿verdad? Que es lo que sí. está a la vista, lo primero que Luego, vemos. Luego está, a ver, el literal está el inferencial, muy no, bien. sí. Y Inferencial, luego sí. va el crítico. Excelente. ¿Y del crítico? El crítico, uy, quiero Ahí ver. quedamos. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Listo. Acuérdense, cuando nosotros hablamos de etapas, etapas de la lectura se clasifican en tres, ¿no? La emergente, inicial y consolidada. Esas tres etapas, en las tres podemos evidenciar los niveles de comprensión. Y empezamos con el literal, que leemos literalmente, luego el inferencial, donde nos cuestionamos y preguntamos sobre lo que hemos leído, el crítico, donde nosotros razonamos y aportamos, y luego el creativo. El creativo es donde nosotros ya escribimos. Eso se llama comprensión profunda, que es justamente el tema que nos ocupa ahora. ¿Ya? Después del pensamiento crítico pasamos al pensamiento creativo. Entonces, en el pensamiento creativo ya nosotros escribimos sobre lo que hemos leído. ¿Ya? No solamente leemos, comprendemos, razonamos, sino que también creamos. ¿Ya? Entonces, después del crítico pasamos al creativo. ¿Estamos de acuerdo?
Este día nos va a ocupar entonces en la jornada tres contenidos importantes o principales. Los principios metodológicos para la enseñanza de la lectura, la estrategia didáctica de alto impacto cognitivo y el diseño pedagógico para promover el pensamiento lector. Esos tres nos van a entretener un poquito esta hora y media que tenemos de trabajo. Y para recordar, para hacer una realimentación, los niveles de comprensión lectora. Empezamos con el nivel literal. El tipo de procesamiento es comprensión básica, es decir, leer lineal, lo que está ahí escrito, ¿no? Identificamos el grafo y lo leemos, lo decodificamos, ¿no? El propósito es identificar la información explícita, lo que está dado ahí. Luego viene lo inferencial, que es una comprensión más profunda. Ya viene a deducir lo implícito, lo que no está escrito. Luego crítico, que es la comprensión valorativa y ya nos permite emitir juicios y valoraciones o evaluaciones de lo que hemos leído. Y por último tenemos el nivel creativo, que tiene que ver con la comprensión transformadora, es decir, crear algo nuevo a partir del texto que hemos leído. ¿Nos va quedando claro ese punto? Y ahora sí, ustedes recuerdan que en la jornada anterior yo le dije cuál es el nivel que usted prefiere en el aula, y era una pregunta para no responder en voz alta. Y algunos me dijeron, mira, no, no es el que yo prefiera, yo todos los trabajo, otros me dijeron, yo prefiero este, yo prefiero el otro, ¿ok? El objetivo aquí es entonces que aprendamos con nuestros niños, desde identificar la información explícita hasta crear algo nuevo a partir de lo que leemos. ¿Ya? Ahora ya sí podemos responder en voz alta. Mira, yo estaba llegando al literal, yo estaba llegando al inferencial, pero ahora estoy motivado a llegar al nivel creativo, porque ese es el reto, que nuestros niños tengan los 4 niveles de comprensión lectora, desde el literal, que es importante, hasta el creativo, ya escribir algo muy propio a partir de los textos que nosotros le presentamos. ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdense que son retos, ¿verdad? Yo le dije en la jornada anterior que teníamos retos para esta jornada, que era empezar a leer, ¿no? Con propósito. Entonces empecemos hablando del primer tema, que son los criterios que vamos a tomar en cuenta para la lectura. Como la lectura implica diferentes niveles de procesamiento, los niveles de procesamiento de los que vamos a hablar es el cognitivo, el metacognitivo y el sociocultural. Yo siempre le digo cuando nosotros trabajamos y damos clases, nosotros nos referimos a una tarea, ¿verdad? Y la tarea, yo a veces digo, no entiendo, no comprendo cómo es que los maestros asignan tareas, porque de repente yo le digo al maestro, ¿usted está dejando tareas? Sí, yo tengo mi planificador de tareas y me tienen un listado de actividades que los niños tienen que hacer en casa. Y entre ellos va lectura, escritura y un montón de cosas más. Ya. Entonces, pero ¿de dónde sacó usted ese listado de actividades? Porque para mí esas son actividades que el niño pudo hacer en el aula o que se le pudo dejar como un trabajo extra de recuperación o no sé, pero no una tarea, porque para mí es metacognición, es decir, monitorear lo que el niño aprendió y lo que le faltó por aprender en el tema. Entonces se le deja como una realimentación. Esa es una tarea, es una metacognición que se le deja al niño, ¿ya? Entonces, ahora lo quiero traer acá. Mira, trabajamos primero el nivel de procesamiento cognitivo, donde el niño hace decodificación, comprensión léxica, sintáctica y semántica. ¿Ya? Ese es como el nivel más básico, el cognitivo del niño. Luego viene el metacognitivo, donde nosotros monitoreamos la comprensión, la detección de fallos y la autorregulación que el niño tiene cuando lee. Listo. Una vez tenemos eso, podemos evaluar el tercer nivel de procesamiento, que es el sociocultural. El nivel sociocultural comprende la interpretación desde la experiencia, el contexto y la cultura del lector. ¿Ya? Es como decir, cuando leemos, no sé, un libro que me recuerdo de mi infancia, Platero y yo. Platero y yo es un libro muy bonito para nivel de cuarto, quinto grado, por ejemplo, pero que no está en el contexto, no está en el contexto salvadoreño. Entonces, el niño no va a entender la cultura en la que se desarrolla Platero y yo, o el viejo y el mar. Si el niño es de San Salvador, ni siquiera conoce el mar a veces. Entonces, lo he visto en la tele, ¿verdad? Pero no ha ido. O tal vez hoy sí, pero en mis tiempos no. Entonces, leíamos el viejo y el mar y era un contexto diferente al que nosotros conocíamos. Entonces, ¿cómo entendíamos eso? Ya. Es importante en el nivel sociocultural es la interpretación desde la experiencia del niño, del contexto en el que él vive, pero la inserción en el contexto en el que la lectura se desarrolla también, cómo el niño logra asociar los dos momentos culturales diferentes. Nosotros como maestros debemos de cuidar eso cuando leemos o cuando enseñamos a leer o cuando ponemos a los niños a leer, ¿no?
que el contexto de la lectura sea muy parecido o que tenga una similitud con el contexto en el que el niño vive. Si no es así, por lo menos explicarle, como yo le decía antes, a ponerle masa, es decir, poner contexto de lo que vamos a leer. Decirle al niño, mira, este libro trata sobre esto y esto y esto, ¿ya? Que basado en nuestra realidad, nuestra cultura sería, y ponemos la equivalente, ¿no? O al menos algo parecido a lo que el libro trata, para que se pueda poner en contexto y el niño pueda tener una experiencia más bonita leyendo el libro, ¿sí? Porque lo que les mencionaba, o sea, a veces abusamos de la pedagogía del error y no corregimos eso, no ponemos contexto y entonces el niño no sabe qué leyó ni sobre qué leyó, palabras desconocidas muchas y nosotros no aclaramos esas palabras desconocidas. Entonces no estamos enseñando a leer, solo estamos pasando el tiempo con una lectura media interpretada, ¿no? En resumen, es que hay una implicación didáctica y el docente debe enseñar cómo se comprende. No solamente va a los resultados, porque a veces sí leyó y leyó de corrido y leyó, y hay maestros que son exagerados y saber 30 palabras por minuto, 40 palabras por minuto y lleva a los niños así. Hay tiempos de lectura rápida, sí, pero esos tiempos de lectura rápida no son para comprensión, ¿ya? No son para comprensión, sino que son para habilidad de lenguaje, para habilidad de expresión, para mejorar a veces que se nos traba la lengua a nosotros, ¿no? Hacemos lectura rápida y vamos mejorando, lo ponemos con un trabalengua y vamos mejorando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que hay una implicación didáctica en enseñar los niveles de procesamiento, el cognitivo, metacognitivo, sociocultural, es que el docente debe enseñar cómo se comprende. Y para enseñar cómo se comprende, debemos tener en cuenta los principios de la enseñanza de la lectura. A ver, ¿me están escuchando? ¿Y se está escuchando bien? ¿Están de acuerdo con lo que estoy diciendo? Confírmenme para estar en confianza. Ya nos están confirmando, Lita. Ya tenemos una reacción. Ok, Gracias, licenciada. muy bien. Y se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Leer en Fuerte. el aula, muy bien, gracias. Leer en el aula sin propósito, vea bien, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros leemos sin propósito en el aula? A veces a mí no me gusta decirlo, pero lo voy a decir. Produce aprendizajes frágiles, ¿sí? Toda actividad lectora debe responder a qué? A qué tipo de comprensión quiero desarrollar. Porque a veces vamos a poner lectura y esa lectura es sin propósito, simplemente porque nos toca la hora de lectura y vamos a leer, ¿no? Y descargamos cualquier texto por ahí y ponemos a los niños a leer, pero esa lectura sin propósito es que realmente, vea bien, a veces dicen, no, es que el propósito es que el niño aprenda, pero eso está implícito en la lectura, toda lectura que hacemos lleva implícito el arte de aprender, ¿verdad? Es que nosotros debemos tener un propósito explícito para que podamos tener claro qué competencia y qué nivel queremos llevar a nuestros estudiantes. Entonces, primero, ¿qué tipo de comprensión quiero desarrollar? Cognitiva, metacognitiva, sociocultural. ¿Ya? ¿Cuál es la comprensión que quiero desarrollar en el niño? La segunda pregunta que me debo hacer es, ¿qué propósito cognitivo se va a activar en el niño? ¿Cuál es el proceso cognitivo que voy a lograr en él? Si va a ser literal, si va a ser inferencial, si va a ser crítico, va a ser creativo. ¿Qué evidencia va a demostrar el aprendizaje? Si yo lo lleve al nivel creativo, le voy a pedir un portafolio de lectura, que el niño vaya cada vez que leemos escribiendo algo paralelo, un texto paralelo. A mí me gusta mucho utilizar algo que se llama el método de Cornell. El método de Cornell, para los que no lo conocen, se lo voy a juntar en la carpeta de trabajo, de la que le voy a compartir el día miércoles. Le voy a juntar el método de Cornell, cómo se hace anotaciones con Cornell. Ese método para tomar apuntes es bien interesante porque yo tomo apunte literal de lo que leo o de lo que escucho en la jornada y paralelo, o como el texto paralelo, yo voy escribiendo preguntas o dudas o ideas que no conocía y que me parecen interesantes. Y abajo, en la parte de abajo, yo escribo conclusiones del proceso de lectura y de las preguntas o palabras claves que yo anoté. Entonces es un método muy bonito para tomar apuntes y que nos puede servir mucho para utilizar en nuestra aula. Esa es una evidencia que puede mostrar el aprendizaje del niño. Si el niño hizo la lectura, tomó notas literales y tomó notas de inferencia y aparte de eso pudo concluir, ya tengo un aprendizaje y una evidencia clara, ¿no? De que el niño aprendió. Entonces,
La intención de esto es que se defina la estrategia y la evaluación, que yo sepa qué quiero y cómo lo voy a evaluar, cómo lo voy a medir, porque a veces simplemente hacemos que el niño lea y le ponemos nota, porque se me ocurrió que esa era la nota que se merecía el niño, pero basado en qué evidencia, cuál fue el producto, cuál fue el entregable que el niño me dio, ¿sí? Entonces, vea que lo estoy tratando de decir fácil para que se comprenda, así como alimento sencillo, como lechita y no alimento sólido, aquello que me va a hacer lo digerir más fácil, ¿no? Cuando voy a hacer mi hora de lectura, yo voy a tener claro qué tipo de comprensión quiero desarrollar, qué proceso cognitivo se va a activar en el niño y cuál va a ser la evidencia que me demuestre el aprendizaje del niño. Me comprometo a agregar en la carpeta el método de Cornell porque es una sugerencia que les doy para que la usen. Si alguien ya la conoce, dígame por ahí, yo ya la conozco, ¿verdad? Si no la conocen, pues ahí la van a conocer. Yo se la voy a dejar en la carpeta de trabajo, que es un recurso que nos queda al final del diplomado para poder trabajar lo que hemos hablado durante el diplomado. ¿Alguien lo conoce? ¿El método de Cornell? Sí, nos Sí. dice la licenciada Marina Marroquín, yo sí la conozco. Y es muy bonito para trabajar ese tipo de Dice que la estrategia, ¿verdad? utiliza en bachillerato. Ah, muy bien. Claro, ¿por qué no vamos a utilizarlo también de primera infancia, verdad? Que el niño ya vaya haciendo sus grafos y vaya haciendo sus símbolos. El método es bien flexible, pero en bachillerato es muy bien porque ya los niños ya tienen pensamiento creativo, entonces ya pueden hacer sus anotaciones con mayor fluidez. Pero desde pequeñitos los niños pueden ir haciendo sus grafos, sus dibujitos, sus interpretaciones y eso es muy bueno. Ok, vamos a hablar entonces del segundo principio. ¿Cuál era el primero? Ah, no pusieron atención. Yo asumo que cuando no me responden es porque no me pusieron atención. Vea, no hemos empezado. Estoy diciendo que tenemos que leer con propósito, ¿sí? Entonces, no hemos dicho cuál es el primer principio porque eso es solamente el propósito de la lectura. ¿Por qué leer con propósito? Ahora sí van los principios. Y el primer principio es el principio de mediación cognitiva del docente. Ese es el primer principio para la comprensión lectora. Mediación cognitiva docente, ¿ya? ¿Y por qué estoy hablando del docente? Porque aquí no se trata del niño, que el niño tiene que tener un desarrollo cognitivo excepcional porque le dieron bacaolinita, no sé qué más, ¿verdad? No, se trata de la mediación que el docente va a hacer con el niño. ¿Cómo va a mediar de manera cognitiva? Lo que pasa es que el docente es como un andamiaje intelectual. ¿Y cuál va a ser la función de él? Primero, modelar la estrategia mental, es decir, que el maestro debe inferir, predecir y cuestionar durante la lectura o previo a la lectura. Entonces, el maestro modela la estrategia mental, es decir, que va a poner el texto y va a inferir, yo creo que se va a tratar de esto y de esto el libro, ¿no? Miren el tema que dice, por ejemplo, La noche estrellada de Van Gogh. ¿De qué se va a tratar? De que hay muchas estrellas en el firmamento, ¿verdad? De eso se va a tratar. El maestro empieza a inferir, ¿sí? A predecir y a cuestionar. Lo modela para que el niño pueda también hacer su estrategia mental, cómo abordar la lectura, cómo comprenderla. Luego el maestro formula preguntas de complejidad creciente, es decir, empiezo desde el pensamiento literal, paso después al inferencial y voy subiendo de nivel al crítico, al creativo. Entonces, pero lo empiezo a formular de manera que la complejidad vaya creciendo. Como les he dicho siempre, yo no sé si ustedes lo han investigado, sobre el método de aprendizaje próximo que nosotros llamamos efecto Pigmalión. ¿Verdad? Este efecto es que nosotros vamos poniendo retos o metas y cuando el niño las va cumpliendo, vamos ampliando a una más fuerte, de más nivel avanzado, hasta que llegamos al niño a una meta que ni nosotros esperábamos a veces. Entonces, igual acá, de forma creciente, formulamos preguntas de media complejidad, un poquito más alto, un poquito más alta, hasta que el niño está en un nivel razonable, en un nivel crítico y creativo. Bien, la siguiente es retirar progresivamente el apoyo para fomentar autonomía. Al principio el niño va leyendo y digo, ¿qué entendió? Y el niño, ¿acaso no entendió que Blancanieves no era que estaba en la nieve, sino que se le puso el nombre así porque era blanca? Y el niño empieza a pensar, ¿no? Pero voy retirando el apoyo progresivamente, menos preguntas, menos predicciones, para que el niño vaya haciéndolo solo, que él sea quien se vaya cuestionando, vaya infiriendo, ¿ya? Y luego, la última,
es sin mediación. Hacemos al niño que lea, que se vuelva solitaria y superficial la lectura como el niño quiere hacerla, pero nosotros evaluamos, ¿ya? Entonces, esa es una forma de generar un andamiaje intelectual. Modelarle primero, formular preguntas después, retirar progresivamente el acompañamiento y por último, haz que el niño lea solo, para que nosotros podamos evaluar el impacto que ha tenido la mediación que nosotros hemos hecho. Bien, si ya hicimos mediación cognitiva, el segundo principio se llama progresión y complejidad cognitiva. Este segundo principio de progresión y complejidad empieza a desarrollar lo que nosotros queremos afianzar este día, que es la comprensión profunda. Y esta comprensión profunda no es que ahora la practiqué y ya la tengo, eso no es cierto. Se desarrolla de manera gradual. ¿Sí? Empezamos con una comprensión básica o la que nosotros le decimos literal, es decir, lo que el texto dice. Ya. Cuando nosotros hemos afianzado la comprensión literal, pasamos a la comprensión inferencial, es decir, qué dice el texto y luego qué significa lo que dice el texto. ¿Ya? Pasamos luego a la comprensión crítica, es qué postura asumo yo desde lo que leí. Por ejemplo, hay un tema bien controversial, por ejemplo, hablamos de los acuerdos de paz. ¿Qué dice el texto? Ah, que los acuerdos de paz fueron firmados el 16 de enero de 1992 por un acuerdo de fin al conflicto armado entre las Fuerzas Armadas guerrilleras y las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Ok, eso dice el texto. Ujú. ¿Qué inferimos? Ah, que después de pelear por 12 años se pusieron de acuerdo y decidieron ponerle un cese al fuego y entregar armas. Ok, ¿qué postura tomo yo? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién es el malo de la película? ¿Quién fue el bueno? ¿Qué postura asumo? ¿Ya? Desde lo que dice el texto y desde lo que significa el texto. ¿Qué postura asumo? ¿De qué lado me voy a poner, pues? Y luego va la comprensión creativa. ¿Qué produzco a partir del texto? Mira, lo que pasa es que la historia que nos contaron dice que fue un levantamiento armado provocado por la política comunista y empieza uno a lo que nos han dicho, ¿no? Y de la postura que ya tomé, voy a producir. Como la historia dice esto, pero yo digo que pudo no haber sido esto, sino que sucedió de esta y de esta manera. Ya empiezo yo a producir, ¿no? Esto debe exigir al niño niveles superiores sin desarrollar los anteriores, ¿verdad? Perdón, desarrollar cada nivel en su momento, porque aquí estamos hablando del aprendizaje próximo. Entonces, desarrollar cada nivel, porque si le exigimos que vaya de un solo a escribir qué pasó en el conflicto armado, el niño ni siquiera comprende el contexto, lo que vamos a crear es una frustración, que el niño diga, ah, yo no entiendo, ni sé qué es eso. A mí me dijeron que ya no se celebran los acuerdos de paz y ya era más fácil, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque le estamos obligando a saltarse el proceso de aprendizaje, como debe ser. Entonces, vamos a llevarlo por los tres niveles, primero literal, luego inferencial, luego crítico, hasta llegar a la parte creativa. Aquí ya estamos hablando de un principio de progresión. Poco a poco se va haciendo más complejo el modelo de trabajo. Poco a poco le vamos complicando la vida al pobre muchachito. No, mentira, no, mentiras. Poco a poco le vamos ayudando a que no vaya sintiendo tan difícil ese camino bonito de la lectura, esa aventura que nosotros vivimos. Porque a algunos no nos gustó al principio quizá la lectura, pero cuando empezamos a conocer las aventuras que podíamos vivir, a soñar, a querer ser millonarios, tener un reino y toda esa cosa que nos creamos en la mentalidad cuando estábamos pequeños, nos dimos cuenta que no lo podíamos tener en la vida real, pero sí dentro de una lectura. Y entonces amamos la lectura. Y hoy en día no vivimos sin leer. Ya toda la vida andamos leyendo. A veces cosas que no debemos, pero la andamos leyendo. Entonces, llevar a los niños por ese momento, por ese bonito camino, es de hacerlo con responsabilidad. Entonces pasamos al tercer principio, que es el principio de la diversidad textual, escuche bien, textual y multimodalidad. Ya, principio de diversidad textual y multimodalidad. Es decir, que yo le doy textos continuos al niño y discontinuos, ¿ya? Que también le doy textos digitales, gráficos y audiovisuales, porque la lectura no solamente es del texto escrito, ¿verdad? Pero también le doy digitales, gráficos y audiovisuales, que el niño pueda interpretar más allá. Le doy textos académicos y funcionales, no siempre va a ser un libro de una obra literaria, porque a veces nos casamos con El Principito, con Platero y yo, con El Viejo y el Mar, con La Cenicienta. Eso no solamente es lectura, hay mucho más, se puede explorar mucho más. Entonces, textos académicos, pero también textos funcionales de la historia antigua, de la historia reciente, de la historia actual, para que el niño vaya teniendo
un interés más complejo, más ambicioso de lo que es leer. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a ampliar la transferencia de la comprensión a la vida real. No todo es color de rosa como lo vivimos ahora, hay historia. Y el niño lo puede conocer y transportarse tanto al pasado como al presente y poder predecir el futuro también. La lectura nos ayuda a eso, entonces vayamos ayudándole al niño a que vaya viendo eso. Entonces recordemos los principios. ¿Cuántos fueron y cuáles fueron? Nos dicen tres. Ajá. ¿Cuáles son? La licenciada Xiomara Colocho nos dice mediación cognitiva, Sí, progresión y complejidad, excelente. y y diversidad textual. Muy bien. Ahí nos Esos son comparten los los tres. tres principios. Esos son los tres principios de la comprensión lectora, ¿no? Primero que hacemos nosotros como docentes es andamiaje, donde vamos a llevar al niño eh, en un acompañamiento cognitivo. En el segundo, le vamos dando una complejidad gradual. No lo llevamos de un solo al último nivel, sino que vamos ampliando la complejidad despacio, despacio, hasta que el niño logra el nivel cognitivo. Y después vamos a la diversidad textual y multimodalidad, es decir, que textos diferentes y de diferentes modos. Una vez un audiovisual, otra vez un texto escrito, otra vez una lectura dirigida y vamos buscando diferentes, son gráficos que el niño lea e interprete. Entonces vamos dando una multimodalidad, ¿sí? Ahora, si ya tenemos los tres principios claros, vayamos a ver cuáles son las estrategias que vamos a tomar para afianzar la comprensión profunda, porque son los principios lo que fundamenta, pero después con qué estrategia lo hago. Bien, las estrategias son antes, durante y después. Es decir, ¿qué estrategia vamos a usar antes de la lectura? Antes de la lectura vamos a utilizar activación, orientación y motivación. ¿Vea bien? Activación, orientación y motivación son las tres estrategias previo a la lectura. Activar, es decir, hoy vamos a lectura, niños, saquen el libro y vamos a la página tal. ¿Cree que con eso activa usted al niño? Esa es una forma mecánica de inducir. Sino que usted puede llegar contando una historia, una aventura, y decir, hoy vamos a vivir la aventura de la Cenicienta, hoy vamos a vivir la aventura de la Celestina, hoy vamos a vivir la aventura de Espíritu Libre. Te llega con eso, ¿no? Para activar al niño. ¿Saben quién es Espíritu Libre, verdad? Ok, Espíritu Libre se trata de un corcel que vivía en las montañas y empieza usted con el contexto, contar la historia antes de que se haya leído. Esa es una activación, una motivación para el niño. Ahora dice, vamos a hacerlo de manera colegiada. Empieza leyendo Juancito, sigue Marillita, después Jorgito, después Antonia, y ahí vamos. Buscamos la estrategia, damos cómo. Entonces, activamos, orientamos y motivamos al niño que lea. La activación es guiada. Nosotros empezamos con los conocimientos previos. ¿Quiénes han visto la película Espíritu Libre? Ah, yo pienso que era de esa manera. Empiezan los niños a contar, ¿eh? No son preguntas al azar, sino que son activación de conocimientos previos. Nosotros los guiamos, contamos algo y ellos piensan a contar lo que saben de eso, ¿sí? Hacemos predicciones argumentadas, ¿sí? Con evidencias. Las predicciones, nosotros las tomamos. Ah, yo creo que si los hombres hubieran tratado adecuadamente al corcel, se hubiera dejado domar, hubiera dejado que lo montaran, así como pasó con el indio. El niño empieza a hacer predicciones y ya va argumentando. ¿Por qué? Porque el indio lo trató bien y él sí se dejó montar. Ya, esa es una forma, un ejemplo. El establecimiento de propósito del lector compartido, es decir, que nosotros decimos cuál es el propósito de manera colectiva o de manera individual, pero le digo cuál es el propósito que tengo. No le voy a decir, mire, yo tengo un propósito para lo que usted va a hacer, así que lea y ahí le cuento cómo salió. Así no es, compartimos cuál es el propósito del lector, usted va a leer y luego vamos a evaluar y vamos a decir en qué nivel usted va acomodándose, en qué etapa está y en qué nivel de comprensión llegue. Muy bien. Eh, También hacemos anticipación de vocabulario clave. Si usted se fija, todos los textos escritos traen al inicio palabras claves, es decir, son aquellas palabras que están descritas dentro del texto que a veces nosotros creemos que el lector no las va a entender, no las va a comprender, o que son palabras que tienen significados múltiples, que en un contexto tienen un significado, en otro contexto tienen otro significado. ¿Ya? Entonces nosotros tomamos esa palabra, la ponemos y la definimos. En este contexto la palabra significa esto y esto, para que el niño sepa.
para que no se vaya a perder. No hay ausencia de masa ni palabra desconocida, entonces ponemos contexto y vocabulario, ¿ok? Anticipado, por supuesto, no es que hasta que ya leyó, es que no entendí porque ahí decía que el chompipe, es que mira, el chompipe es el mismo chumpe o el pavo que vos le decís, ¿no? Entonces hay que hacer la definición antes para que no vaya a haber confusión. Estas estrategias, fíjense bien, reducen la carga cognitiva durante la lectura, es que el niño esté procesando queriendo entender una palabra que no comprendía. ¿Sí? Lo podemos reducir si nosotros le decimos antes el vocabulario que se está utilizando en la lectura. Es como cuando usted lee Cuentos de Barro de Salvador Salazar Arroyo. Salarrué usaba muchas palabras que eran comunes en su época, pero en nuestra época no las entendemos. Por ejemplo, un niño pequeñito ahora no entiende qué es la petaca. Tal vez nosotros sí, ¿verdad? Sabemos qué es la petaca. O si ya hemos leído el libro, el cuento de Barro, sabemos que es una petaca, pero los niños de hoy no lo saben, no lo van a entender. Entonces el niño va a estar pensando, ¿qué será una petaca? ¿Cómo será la petaca? Y más que dice que se elevaba como un cerro y que me da ganas de montar el machete. Y el niño, ¿qué es machete? Entonces, le quitamos la carga cognitiva cuando nosotros aclaramos esos conceptos previamente. ¿Estamos de acuerdo? En esta estrategia es bien importante que tengamos cuidado de estas anotaciones que he hecho acá, ¿no? Activamos, orientamos y motivamos considerando esto. Detección de conocimientos previos, que sería activación guiada. Hacemos predicciones, pero argumentadas con evidencia. También establecemos cuál es el propósito. Anticipamos el vocabulario clave y buscamos que todas esas etapas que vamos a hacer reduzcan la carga cognitiva del lector, llámese niño o niña, ¿no? O adolescente o adulto el que está leyendo, porque el mismo proceso es para todos, ¿sí? Eso es previo a la lectura. ¿Qué estrategia vamos a hacer durante la lectura? Sí, durante la lectura, vea, vamos a buscar aquellas estrategias o aquellos procesos que van a ayudar al niño a activar el significado. Primero, el pensamiento en voz alta del docente y estudiantil. Pensamiento en voz alta, es decir, no solo estoy pensando, lo digo, lo expreso. La lectura segmentada con preguntas metacognitivas. Recuerda que es la metacognición, ¿verdad? La metacognición nos sirve para detectar aquello que va quedando claro y lo que hay que realimentar. ¿Sí? Entonces, vamos leyendo en voz alta y segmentamos la lectura, ¿ok? Hacemos una pausa y hagamos preguntas metacognitivas. ¿Por qué? Por ejemplo, si estamos hablando de la Cenicienta, una pregunta que no es literal, sino que lleva metacognición, es si todo fue efecto del uso de la magia, a las 12 la magia desapareció porque la zapatilla siempre fue de cristal. Y el niño empieza a inferir. Qué raro, ¿verdad? Porque toda la magia desapareció, pero no la de la zapatilla. La zapatilla siguió siendo de cristal. ¿Por qué? No es una pregunta tan literal, hay que pensarla, hay que argumentar. Bien, entonces, hacemos inferencias locales y globales, es decir, muy propia del texto y también del texto en general. Identificación de ideas clave y relaciones textuales. Mira, yo digo que fue por esto, que veamos qué dice el texto. ¿Será que tiene relación o no? Le decimos, no, no, no. Vamos a ver, busquemos otra opción. Tal vez podría ser, pero pues, también podemos tener más opciones. Veamos otra. Y vamos evaluando, ¿no? Aquellas ideas claves que tengan relaciones textuales. Y por último, vamos a darnos cuenta que cuando hacemos estas pausas o esta forma guiada de lectura, el estudiante aprende qué hacer cuando no comprende. Esa es la clave. Cuando nosotros ponemos a los niños a leer y no comprende lo que lee, se le empieza a trabar la lengua y empieza a ponerse nervioso y ya no puede leer. ¿Sí? Se trauma, ¿no? Ya no puede leer. Entonces, si nosotros le decimos, mira, vamos a hacer una lectura segmentada, vamos a leer hasta ahí, vamos a analizar el texto. Después vamos a leer el siguiente párrafo y analizamos el texto. El niño va a saber qué hacer cuando no comprende. Hagamos una pausa y hagamos preguntas, hagamos inferencias, ¿no? El niño ya tiene una estrategia. No sé si me van comprendiendo de esta segunda estrategia de cuando leemos, ¿no? La comprensión profunda va, primero, por la motivación que le damos al niño al inicio. Segunda, por qué hacer cuando no comprendo, que eso es durante la lectura. Entonces veamos qué pasa con una estrategia o como estrategia después de la lectura. Después de la lectura viene la profundización.
la profundización y la transferencia. Para entender la profundización y ver si hubo o si podemos hacer transferencia de conocimiento, lo que vamos a hacer son preguntas de orden superior, es decir, análisis, evaluación y creación. ¿Estamos de acuerdo? Ya son preguntas de orden superior. No son tan literales, no son inferenciales. Vamos a análisis, evaluación y creación. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para eso? Organizadores gráficos complejos. ¿Cómo va a organizar las ideas usted? ¿Ok? Ideas principales, ideas centrales y conclusiones finales. Organicémoslo en un gráfico jerárquico. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta de mayor peso? ¿Cuál es la de menor flexibilidad? ¿Y cuál es aquella cerrada en la que tenemos que responder sí o no, literalmente? ¿No? Ok. También podemos utilizar una escritura argumentativa y reflexiva, donde el niño toma la frase del escritor o del autor y argumenta si está bien o no está bien. Reflexiona por qué está bien o por qué no está bien. Otra estrategia es el debate fundamentado en el texto. Yo estoy de acuerdo, tú no estás de acuerdo, ¿por qué no estás de acuerdo? Y yo, ¿por qué estoy de acuerdo? Si buscamos un punto medio o buscamos un mediador para que el debate tenga más sentido. El generar debate después de la lectura es la mejor estrategia para definir si hubo comprensión o si no hubo comprensión. Aquí la lectura se transforma en conocimiento aplicable. El niño ya sabe cómo traer lo que leyó a un momento, a un contexto un poquito más real, más real. ¿Ya? Si dice lo que leí tiene sentido o no tiene sentido. O como le pasa al profesor de matemáticas, que toda la vida el niño le pregunta, ¿y para qué me va a servir ese? ¿Ah? ¿Para qué me va a servir el trinomio cuadrado perfecto cuando no sepa cuál es el vuelto que me van a dar en la tienda? Ya, el niño le pregunta así, lo cuestiona a uno. Entonces, si le enseñamos esta forma de lectura comprensiva y de profundización en cualquier área, matemáticas, ciencias sociales, lenguaje o en la materia que sea, el niño va a saber aplicar ese conocimiento de lectura a un contexto real, a su vida cotidiana, aplicado a su entorno, ¿verdad? Bueno, veamos hasta ahí si estamos claros, porque vamos a pasar ya un poquito más profundo. ¿Estamos claros qué hacer como estrategia? Ya tenemos los principios que rigen la profundización de la lectura, ya tenemos las estrategias que vamos a tomar antes, durante y después de la lectura. ¿Vamos bien? ¿Estamos claros hasta ahí? Porque el examen viene al final. Bueno, mientras se animan a comentar, vamos a avanzar. Durante la lectura, debemos enseñar a construir significado. Sí, a construir significado. Porque no vamos a leer solo por leer, como les decía al principio, debe haber un propósito claro. La lectura guiada con pausas estratégicas primero. Y eso es hacer uso de de la estrategia 2, ¿verdad? Segmentar la lectura, para no llevar de corrido, sino que segmentamos. Hacemos lectura guiada con pausas estratégicas. Licenciado, perdone ¿Sí? que lo interrumpa, pero sí tenemos Adelante. respuestas. Nos dice que sí, estamos claros, todo claro, todo claro. O sea, que estamos en sintonía, Lili. ¿Ok? Todo ha sido comprendido. No vamos generando dudas, ni estrés, ni nada, ¿verdad? Entonces, vea, para que le demos significado, enseñemos a construir significado que leemos. Esta es una estrategia clave. Empezamos con una lectura guiada con pausas estratégicas, pensamiento en voz alta del docente, el subrayado con criterio, porque tenemos que tener criterio a la hora de subrayar. A veces le decimos al niño, mire, vamos a subrayar las ideas principales y lo que el niño hace es marcar todo el libro. ¿Y cuál era la idea principal? No le entendió el niño que era principal. Entonces, subrayado con criterio para que el niño sepa cuál es el criterio con el que vamos a subrayar. Puede hacer que en algún momento le marquemos el texto y le digamos, donde hayan flechitas, usted subraye, ¿ya? Para que tenga un criterio. Y por último es la formulación de inferencias. Hacemos inferencias del texto leído o de la idea. Subrayé una idea y mi criterio para subrayarlo fue que es fundamental para entender la lectura. Entonces voy a formular una inferencia. ¿Por qué es fundamental? Porque me indica qué va a pasar en el siguiente párrafo,
porque me dice que en el último momento, pues, ni Romeo ni Julieta se murieron, ¿verdad? Entonces, me ayuda a inferir, ya, y ese es el criterio claro que vamos a tener del subrayado. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de mediación docente que va a tener? ¿Ya? ¿Cuál es la función del docente? Mira, el docente va a decirle, aquí el autor no dice directamente, pero podemos inferir que, ¿ya? Y el maestro dice que vamos a inferir. Es una manera de modelarlo, ¿ya? Decirle claramente, aquí el autor no lo dice. Aquí el autor no lo dice, pero podemos inferir que quiso decir esto y esto, ¿verdad? Esa es la manera que el maestro va a modelar o va a mediar en la lectura. ¿Qué impacto cognitivo esperamos? Que le vamos a enseñar al niño a procesar la información y no solo a leer palabras. Y esa es la clave de este proceso que estamos llevando, ¿no? Una didáctica del siglo XXI donde quedó atrás el modelo que teníamos, ¿ya? Aquí vamos a tener un impacto cognitivo en el niño, que el niño procese información y que no lea palabras porque no ese es el objetivo. Leer palabras lo hace cualquiera después de que ya sabe decodificar y codificar. Pero procesar información es el reto que debemos enseñarles nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, confirmen. Si no están de acuerdo, aquí cambiamos la ruta. Y si no, pues continuamos. Sí, Lick, nos dicen todo claro, confirmo. Y tenemos reacción también de la licenciada Margarita Marroquín. Todo bien. Muy bien. De acuerdo. Entonces, eso fue durante la lectura. Después de la lectura, ¿qué nos queda? Profundizar y transferir, ¿sí? Profundizar en lo que leímos y transferirlo al conocimiento, es decir, esa lectura de palabras, convertirla en información procesada. Para eso nosotros hacemos preguntas inferenciales y críticas. No solo inferimos como en el momento de lectura, sino que aquí ya utilizamos nuestro criterio, nuestro argumento. Utilizamos los organizadores gráficos, hacemos una discusión argumentada. A veces el niño acostumbra a decir, no, yo no estoy de acuerdo. Cuando decimos, ¿por qué? No sé, pero yo no estoy de acuerdo. Ya, enseñémosle a argumentar la discusión. Ya, imagínense un tema controversial. ¿Quién fue la primera mujer creada? Eva. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios. Ah, listo. No, pero fíjate que el libro de Enoch dice que antes existió Lilith. ¿Ok? Deme una argumentación clara. Dígame dónde usted lo puede demostrar que fue así, pues, que la Biblia no lo dice. ¿Cómo no? Mire, vaya a ser el libro de Génesis, en el capítulo 1, el día sexto, dice que Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó. Ya hay un argumento, ya me está diciendo por qué, ¿ya? Porque que la discusión no se debe ser solo porque me dijeron que así es. Tiene que haber un argumento que sustente la opinión que estoy dando. Y eso nos va a llevar a una escritura reflexiva o lo que nosotros conocemos como pensamiento creativo. Escribimos lo que pensamos a partir de la argumentación que tuvimos del texto leído. Vea qué bonito. Literal, inferencial y luego vamos crítico y creativo. Ahí terminamos el ciclo de lectura completa. Y a eso le podemos llamar nosotros comprensión profunda de la lectura, ¿sí? O profundizar y transferir conocimiento. ¿Qué tipo de preguntas son lo que vamos a hacer? ¿Por qué el autor decidió ponerlo de esa manera y no de otra manera? Veamos ahí. ¿Por qué el autor decidió en el sexto día decir que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y varón y hembra los creó? Y en el día 10 u 11 dijo, no es bueno que el hombre esté solo y creó a la mujer. ¿Por qué decidió el autor poner esos dos puntos que crean contradicción o que deja un razonamiento ambiguo? ¿Por qué el autor decidió es la pregunta? ¿Ya? ¿Qué relación tiene el texto con la realidad del estudiante? Nos preguntamos nosotros para poder inferir. ¿Tiene relación o no? ¿Lo voy a confundir más? No le hago la pregunta. ¿Tengo cómo responderle, cómo argumentarle? Entonces le hago la pregunta. Porque lo más seguro es que me diga, ¿y por qué, profe? Yo lo entendí de esta manera, pero no entiendo por qué. ¿Me puede explicar usted? Ah, ¿tengo argumento para explicarle? Entonces, cuidado con la pregunta, ¿verdad? Porque tengo que tener yo razonamiento o un fundamento claro para poder argumentar. ¿Cuál es el impacto cognitivo que buscamos en este momento de profundización? Es que se transforme la información en conocimiento.
Vea, el impacto cognitivo anterior durante la lectura buscábamos que no procesara solo palabras, sino información. Perdón, que no leyera solo palabras, sino que procesara información. Ese era el impacto cognitivo en la lectura durante. Pero después en la profundización, nosotros buscamos que transforme la información procesada en conocimiento. Por lo tanto, después cuando vamos a hablar de la creación del mundo, el niño fácilmente dice, yo aprendí que en el Génesis, en el libro 1, dice, sí, esto, que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y el niño ya tiene conocimiento de cómo fue la creación. Ya no solo la información que le dimos, si fue en el día sexto, si fue después del día 10 o cuando fue. Ya tiene conocimiento claro que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, imagen de Dios los creó. ¿Ya? ¿Me van comprendiendo el punto? Bien, porque después de la lectura y de la profundización, viene la conceptualización Licenciado, profunda. Ajá, perdóneme que lo interrumpa. No sé dígame. si la licenciada Margarita Penado siempre tiene la duda. Escribió porque necesitaba aclarar la duda. Le invito a que encienda su micrófono, si todavía tiene la inquietud, ¿no? Yo creo que no entonces. Ok, Sí, podemos seguir, sí. licenciada. Ok, si no puede decirlo en cualquier momento, no hay problema. Sí, sí, lo que pasa es que creo que, perdón, buenas tardes, Dios le bendiga. Lo que pasa es que el internet creo que está un poquito lento, perdón por la tardanza. No, Ah, no ok. era, no era ninguna duda, perdón, la aclaración es por la pregunta que hizo el LIC. Entonces, yo le estaba respondiendo y quizá mi respuesta, perdón, tardó en llegar. Ah, ok, perfecto. Ok, Pero Eso era vamos todo, bien, ¿verdad? Licen. Sí, estamos muy bien, Excelente. perfecto, todo claro. gracias, Si no, licenciada, por aclarar. si no cualquier Ya cosita, pues usted, usted me Licani. interrumpe. La conceptualización profunda del pensamiento lector. Vea bien, el pensamiento lector ya no es hablar de pensamiento, hablar de lectores. Aquí vamos a hablar del pensamiento lector. ¿Qué implica? Interpretar más allá de lo explícito. Como ya puedo inferir, como ya puedo razonar. Entonces yo interpreto más allá de lo que está explícitamente escrito. Evaluamos la credibilidad del texto. Ya no nos quedamos solo con lo que dice ChatGPT, ¿verdad? Vamos a cuestionar la credibilidad. ¿Será esto verdad? Es que me dijeron que en el libro de Enoch dice, ok, el libro de Enoch está en la Biblia, vamos a buscar la credibilidad del libro de Enoch. Ya, vea, interpretamos más allá de lo explícito. Vamos a buscar información, buscamos si es cierto lo que hemos leído. Reconocemos las intenciones y sesgos. Cuando el texto que leímos está sesgado. Si la historia la escribió el autor principal del hecho comentado, ¿verdad? Entonces va a estar escrito a su favor. Entonces vamos a reconocer la intención del escritor y qué sesgos tenía el escritor cuando escribió. Vamos a construir una postura propia argumentada basada en el texto, en el hecho real sucedido. Voy a argumentar mi postura. No estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo con el autor y por qué. ¿Ya? Entonces, cuando el niño logra este pensamiento lector, es decir, interpretar más allá del explícito, evaluar la credibilidad del texto, reconocer las intenciones y sesgos y construir una postura argumentada, decimos que el niño tiene una competencia transversal a todas las áreas de la lectura. ¿Sí? Hemos desarrollado en el niño o la niña una competencia transversal. ¿Cuándo se va a lograr esto? En un mes, en un año, en 10 años, en 12 años, no importa cuándo. Pero si lleva la secuencia, lo vamos a lograr en algún momento. Y eso es lo importante, que la esperanza no se pierde. Pero sí lo podemos lograr, vea, que esto sí se puede. ¿Quién de ustedes busca información, ya sea en la inteligencia artificial o en Google o otro buscador, y cuestiona lo que ahí le dice? Yo creo que nadie. Todos buscan, copian y pegan y eso es ley, porque está escrito, porque ahí lo saqué. ¿Ya? Porque lo dijo ChatGPT, porque lo dijo Gemini, porque Copilot lo dice. Cuestionemos el texto que nos dan. Busquemos la credibilidad, veamos los sesgos con lo que fue escrito y pongamos nuestra propia postura. Si nosotros no estamos acostumbrados a hacerlo, empecemos ahora a hacerlo. Cuestionar, evaluar, reconocer sesgos y construir postura personal para que tengamos de verdad una competencia transversal en las áreas de la lectura y que eso es lo que vamos a modelarle al niño o a la niña. Entonces,
Después de eso viene una arquitectura de una clase de lectura profunda, porque no puedo solamente decir, ah, ya me sé los principios, ya me sé las estrategias, ya sé cómo, qué hacer antes, durante y después de la lectura y cómo hacer un análisis de lectura profunda. Bien, ¿cómo vamos a crear una secuencia didáctica para enseñar una lectura? Bueno, para que tengamos una lectura o una clase eficaz que responda a una estructura cognitiva, lo primero que tenemos que hacer es una activación con propósito. Es lo primero. Es el primer paso de la secuencia didáctica. Activación con propósito. Segundo paso, la estrategia cognitiva central. ¿Cómo voy a leer? ¿Sí? El tercer paso es la mediación docente planificada. ¿En qué momento voy a mediar? ¿Sí? ¿Cómo voy a mediar? Siguiente es la producción significativa del estudiante. ¿Cuál es el entregable que el alumno me va a dar después de hacer la lectura? Y por último, la evaluación formativa y la retroalimentación. Evaluación formativa es que ya le hago correcciones, mira, mejora en esto, la comprensión falló en esto, puedes argumentar de esta manera, puedo guiar de esa manera, ya. Y en la retroalimentación es decirle al niño, ok, estás mejorando en esto, pero puedes todavía inferir de mejor manera. Sabe que la inferencia está siendo muy literal y se puede hacer un poquito más profunda, ya. Lo que tenemos que ver es que tengamos una arquitectura clara del proceso de lectura que vamos a guiar para tener un resultado claro o favorable de acuerdo a la competencia que buscamos dejar en el niño y la niña. Cada fase debe cumplir la función específica de acuerdo a la comprensión que queremos lograr en el niño y la niña. Si estamos a nivel literal, estas fases funcionan. Activación con propósito, estrategia cognitiva, mediación del docente que esté planificada, por supuesto, la producción de la evidencia que el niño nos va a entregar y la evaluación formativa y la retroalimentación que le vamos a dar. Si estamos en la fase inferencial, funciona la misma arquitectura de la clase, con la misma secuencia didáctica. Y si estamos ya a nivel creativo, también funciona la misma arquitectura, la misma secuencia didáctica para guiar una lectura, ¿no? Espero que lo tomen en cuenta cuando ustedes estén haciendo su proceso de lectura. Ahora, tenemos que diseñar actividades que sean cognitivamente desafiantes para el niño y la niña. Una de las actividades que yo propongo es la reescritura desde otra perspectiva. Por ejemplo, me gustó mucho esa técnica cuando me contaron el cuento de la Caperucita Roja. ¿Qué dice el cuento de la Caperucita Roja? Que era una niña muy jovial, muy alegre, muy amante de su abuelita y que caminaba por el bosque libremente, visitaba a su abuelita, le llevaba frutas, pan y esas cosas, ¿no? Y había un lobo que la acechaba hasta que se la hizo comer, ¿verdad? Nos cuentan la historia donde Caperucita era la niña buena y el lobo era el malo. Escribamos desde otra perspectiva. La niña pasaba por el bosque, veía al lobo y le pasaba tirando piedras. La mala era la niña, no el lobo. Escribamos desde esa perspectiva, donde el lobo es el bueno o la víctima y no Caperucita. Eso ya nos da un desafío para el niño inventar la historia, donde el lobo es el bueno y Caperucita es la mala, ¿ya? Donde la abuelita fue la que hizo sopa al lobo y no que el lobo se comió a la abuelita. Démosle otra perspectiva a la historia. Vea, el mismo texto, pero reescritura. Estamos reescribiendo, contando la historia desde la otra versión. Como decimos nosotros, a ver, cuéntame la otra cara de la moneda, porque me estás contando la primera nada más. Cuéntame la otra, ¿verdad? Entonces lo mismo hacemos aquí, reescriba desde otra perspectiva. Ya, que no sea el narrador contándome lo que le pasó a Caperucita, sino que el lobo contando las atrocidades que le hacían. Ya, contraste con otras fuentes también. Mira, el diseño, ahora leemos, pero vamos a contrastar esta historia con otras fuentes. ¿Qué dice? Otras fuentes sobre el texto que hemos leído. Análisis de argumentos implícitos. Ok, el niño argumentó, vamos a analizarlo. ¿Qué pasó? Y otra, y esta es la más importante, la que yo siempre digo, esta actividad a mí me gusta. Conexión con el texto, realidad. Ya, conectamos el texto con la realidad y hacemos que el niño tome una postura personal sobre el texto. Esta es de las actividades que a mí más me gustan en la lectura. Son las dos que yo prefiero. Si me dicen, mire, ¿cuáles prefiere de las cuatro actividades? La reescritura con otra perspectiva y la conexión texto-realidad y postura personal. Claro, el análisis está bien, pero acuérdense que el niño es libre de pensar y de analizar. Ya, yo lo puedo guiar, puedo mediar, pero no le voy a quitar la idea que él tiene. Contactar con otras fuentes es importante, pero ¿qué tal si el niño crea, reescribe, hace contacto de su postura con la realidad y el texto que leyó? O sea, esos son como para mí más significativas. Entonces,
¿Qué buscamos con estas actividades? Estas 4 que propongo. Claro que hay más. Usted va a buscar en Internet y va a encontrar miles de actividades que puede desarrollar para llevar a cabo las estrategias antes mencionadas, pero buscamos que desarrollen en todo caso la autonomía intelectual del niño, que el niño piense por sí mismo y que no deje que yo piense por él o que el autor tenga la palabra final del texto, sino que yo puedo reescribirlo desde otra perspectiva, sino que yo puedo reescribirlo conectando con mi realidad. Y una vez ya tenemos, vea bien, principios, estrategias, actividades claras y una arquitectura de cómo voy a enseñar, voy a diseñar mi estrategia de evaluación. ¿Cómo voy a evaluar la comprensión profunda? Pero que esa evaluación sea auténtica, porque a veces solo pasamos un test y de acuerdo al test ponemos 10, 9 y el niño no sabe leer, ¿ya? O no comprende lo que lee, porque estamos acostumbrados nosotros a hacer una calificación también superficial. El niño lee superficial y lo calificamos superficial. La evaluación debe ser auténtica y para eso debe valorar procesos, no solo productos. Que le dejé un entregable, el niño me lo dio, listo, pero ¿cuál fue el proceso? Llevó a cabo las fases de la arquitectura de la clase de lectura. También debemos permitirle múltiples evidencias, no solamente el texto escrito, sino que el niño me pueda decir de manera verbal qué conexión tiene con la realidad, cuál es su postura en el texto que ha leído y una realimentación para mejorar, que el niño me escuche a mí, que yo desde mi inferencia le pueda guiar a otra perspectiva y decirle siempre cuál es la clave en la que él se atrasó, en la que se adelantó, en la que falló, porque eso es claro, en la lectura o usted falla o no falla. No es que mira, sí, está bien, ¿no? Digamos que está bien, no lo hiciste excelente, pero lo hiciste bien. No, dígale en que falló, qué es lo que estuvo mal. ¿Sí? ¿Qué instrumento podemos utilizar para eso? Porque sí, qué bonito, usted me dice que la evaluación debe ser auténtica, pero ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, utilicemos instrumentos que ya conocemos todos los maestros, las rúbricas analíticas, los diarios metacognitivos, los portafolios de lecturas, los proyectos integradores, que puede ser cualquier tipo de proyecto autogestionado por el niño o guiado por el docente. Pero son instrumentos que ya conocemos y que utilizamos a diario quizás en nuestro quehacer docente, ¿no? Para ir cerrando esta etapa, mire que la lectura deja de ser una actividad y se convierte en una estrategia o una experiencia de pensamiento, ¿ya? Estrategia de parte del docente, experiencia de parte del niño. Si nosotros cumplimos con lo que hemos dicho antes, tomamos en cuenta los principios, la estrategia de arquitectura de clase y una evaluación que de verdad sea significativa, ¿ya? Nos vamos a adentrar en un mundo maravilloso, la lectura. Los niños van a ser quienes nos pidan, y hoy no vamos a leer, ¿ya? Porque la lectura deja de ser una actividad y se convierte en estrategia del docente y experiencia para el niño. Licenciado, lo ¿Sí? voy a interrumpir. Adelante. Creo que la licenciada Marina Marroquín hace una pregunta, pero creo ¿Sí? que se refería en la parte de la creación, si no me equivoco. Creo que eran dos láminas atrás. Yo no lo quería interrumpir, pero acá. Ella nos dice, eso es producción textual que ya puede ir en el nivel creador, ¿verdad? Creo que se refería en la parte del cuento, de cambiar el personaje, si no me equivoco. La reescritura. Claro. Si al niño nosotros lo vamos guiando y llevamos primero el nivel literal, sabemos que el niño solo va a leer lo que está escrito. Vamos a la inferencia, el niño ya cuestiona lo que está escrito. Pasamos después al crítico. Ya el niño cuestiona y da sus argumentos. Pero en el nivel crítico, el niño reescribe, el niño pone su postura, perdón, creativo. Ya el niño puede reinventar, dar otra perspectiva, dar su idea a nivel creativo. Pero ese es un proceso que llevamos al niño paso a paso. Si desde el niño está leyendo literal, lo ponemos a escribir, no va a ser nada más que reproducirnos la misma idea del autor. Es hasta el pensamiento ya creativo. Muchas gracias, licenciado. Con gusto. Entonces estamos aquí en las estrategias de lectura, porque toda la vida dice, sí, está bonito como lo dice, que hagan, hagan, ¿verdad? Pero no dice cómo. Vamos a ver cómo antes de leer. Para lograr una mejor comprensión de lo que vamos a leer, fíjese bien, debemos hacernos preguntas previas. Por ejemplo, ¿para qué voy a leer este texto? ¿Para qué lo voy a leer? ¿Solamente por entretener al niño? ¿O porque quiero aprender? ¿Porque quiero conocer? ¿Por curiosidad? ¿Porque quiero perder el tiempo? ¿Porque me faltan 10 minutos para que termine la clase? ¿Para qué voy a leer el texto? ¿Qué pretendo al leer el texto? No es lo mismo, ¿para qué lo voy a leer? ¿Y qué pretendo al leerlo? Pretendo hacer un diagnóstico, pretendo evaluar, pretendo eh,
crear estrategias. ¿Qué pretendo con leer el texto, no? Veamos. Un aspecto importante que debemos tomar en cuenta antes de empezar a leer es el que sabe del tema, lo que nosotros llamamos activación de conocimientos previos. Activar presaberes, pues. Hay que hacerlo de forma divertida, por medio de predicciones o anticipaciones al texto. Hagámoslo para que nos quede claro. Vea usted el título del libro. Esto le puedo presentar al niño para activación de conocimientos previos. ¿Ya? Título del libro. El libro se llama ¿Qué refleja el espejo cuando nadie lo mira? ¿Quién es el autor? Yolanda Mata Sanz. Ahora bien, le decimos al niño, tome papel y lápiz y escribe todo lo que se te venga a la mente sobre los espejos. Nosotros no lo vamos a hacer por honor al tiempo, pero usted lo puede hacer con el niño y la niña. Toma papel y lápiz y escriba todo lo que se te venga a la mente sobre los espejos. Ahora fíjate en la portada. Hagámoslo así, tal vez no lo va a escribir, pero sí fíjese en la portada. Fíjate en la portada y escriba 3 cosas que puedan pasar. ¿Alguien que quiera decirme? Vea el título del libro. ¿Qué refleja el espejo cuando nadie lo mira? Ahora, veamos la portada y digamos 3 cosas que puedan pasar. ¿Un voluntario que quiera hacerlo? Lo ven difícil. Lo que vamos a hacer es a nivel inferencial, ¿verdad? Ya tenemos ¿Qué una vemos? respuesta. Adelante. Dice la licenciada Marina Marroquí, nuestros miedos, nuestros sueños. Miedos, sueños. Ujú. ¿Alguien más? Vea, aquí solo estamos como en activación de saberes. ¿Qué dice el libro? El texto dice qué pasa o qué refleja el espejo cuando nadie lo mira. Y luego decimos, vemos la portada y vemos a alguien ahí como gritando, vemos una mano, un Tenemos color otra oscuro. respuesta. ¿Ok? La licenciada Margarita Penado nos dice mis temores. Temores. Ujú. Ok, tenemos Tenemos 3 otra cosas. respuesta. ¿Sí? Perdón, licenciado. ¿Cómo soy? Adelante. ¿Quién soy? ¿Cómo soy y quién soy? Ujú. Ok, eso se nos ocurre cuando dice, ¿qué refleja el espejo cuando nadie lo mira? Veamos. Les cuento así. Este libro trata sobre gente que no existe a los ojos de la sociedad porque no encaja en ella. Personas que están recluidas en sus casas o en hospitales, viendo la vida pasar desde sus ventanas, imaginando que algún día pasarán a formar parte de ella. Habla de personas enfermas que su familia las esconden para que no sean vistas como son por los demás. De eso habla el libro. Ahora bien, volvamos. Veamos la portada. ¿Qué pueden decirme ahora? ¿Qué refleja el espejo cuando nadie lo mira? ¿Un voluntario? Ya escuchó de qué trata el libro. La indiferencia nos dice. La indiferencia, sí. El temor a ser juzgados La también puede falta de ser. ¿Creen que no? empatía. Ah, falta de empatía, muy bien. Ya hay otra perspectiva, ¿verdad? Ya no es la misma, ya no es quién soy ni cómo soy, ya son mis sueños, mis anhelos. Sí. Nos dice que refleja lo que nadie ve realmente de uno mismo. Exactamente. Ya es otra perspectiva, pero veamos ahora, vamos a hacer una estrategia diferente. Bueno, vamos a hacer el mismo ejercicio con otra portada y luego vamos a hacer la estrategia para que nos quede claro. Con otra portada, título del libro, Ecología para Rescate de la Tierra. El autor es Rafael Solorio Smith y vamos a hacer lo mismo. Vea la portada. ¿Y qué cosas pueden pasar en el libro? ¿De qué trata? ¿Voluntarios? Nos Claro. dice la licenciada Fátima Gómez, consejos para cuidar la tierra. Consejo para la Tierra, sí. Sobre el cuidado del medio ambiente. Cuida al medio ambiente y una más. Los ríos más grandes del planeta. Los ríos más grandes del planeta. Muy Preservación bien. de la tierra. Preservación de la tierra. Muy bien. Vea, el objetivo es crear conciencia ecológica. Primero,
con un informe de los principales problemas a nivel mundial. Posteriormente, con una breve reseña de los primeros indicios del calentamiento global, la capa de ozono, lluvia ácida. Finalmente, se exponen puntos y consejos ecológicos sencillos que el lector podrá poner en práctica en su hogar, trabajo o empresa. De eso trata el libro. Ahora veamos nuevamente la portada y qué podemos decir. No sé si cambia la perspectiva o sigue siendo igual, pero aquí ya nos va a hacer conciencia del calentamiento global. Dice la licenciada Hazel, cómo empatizar con la madre naturaleza para poder Sí, preservarla para nuestro propio beneficio. Educación excelente. ambiental, salvando mi planeta, cómo las empresas dañan nuestra tierra. Exactamente, entonces vea, cambia la perspectiva. Cuando ya les digo de qué trata, estamos solo haciendo inferencias, detección de conocimientos previos, no estamos haciendo más nada. Ahora sí vamos a ir a la estrategia. Vea, una estrategia clave es la lectura rápida. Vamos a hacer lectura rápida, agarramos entre líneas y leemos sin detenernos, ¿no? Le damos una lectura bien rápida a un capítulo del libro, solo buscamos un dato de forma breve y de esa manera nos vamos a familiarizar. Nos dedicamos 2 o 3 minutos a ver subtítulos, negritas e imágenes. Nada más, hagámoslo en esta lectura. Esta lectura tiene negritas. Vamos a leerla. Dice, un estallido de una bomba, un disparo o estruendo que parece proceder del interior de su propia cabeza. Muy rara vez está acompañado de dolor. Una relación con el estrés o la fatiga extrema. Lóbulo temporal del cerebro. A ver, ¿de qué trata? ¿De qué trata la lectura? Sin leer más allá, solamente lo que ya leí. De En mi nuestro análisis organismo, dice, nos dice. ok, De nuestro nuestro organismo, organismo, el estrés o migraña. ok. Vea lo que estaba en negrita, dice, es como un estallido de una bomba, un disparo o estruendo que parece proceder del interior de su propia cabeza. Muy rara vez está acompañado del dolor, tiene relación con el estrés o la fatiga extrema. Eso dice el texto. Se le llama lectura rápida. Ya tenemos idea de qué trata, ¿verdad? De la migraña, dice por ahí. ¿De qué más? Nos dicen de nuestra salud, de padecimiento, estrés. Muy bien. Ahora hagamos una lectura más detenida. El síndrome de la cabeza explosiva en 1988, en un artículo publicado en la revista The Lancet, J.M. Peirce describió por primera vez el síndrome de la cabeza explosiva, por el cual el paciente siente un sonido extremadamente fuerte, generalmente descrito como un estallido de una bomba, un disparo o estruendo que parece proceder del interior de su propia cabeza. A pesar de ser angustioso, muy rara vez está acompañado de dolor y se considera médicamente inofensivo. Algunos pacientes perciben también un destello de luz acompañado al sonido. Con frecuencia ocurre mientras tratan de conciliar el sueño. Ocurre con más asiduidad en sujetos que superan los 50 años de edad y la incidencia es más alta en mujeres que en hombres. En cuanto a su origen, algunos médicos sugieren una relación con el estrés o la fatiga extrema. El sonido que el paciente escucha podría producirse como el resultado de un movimiento repentino de un componente del oído medio o de la trompa de Eustaquio. También podría deberse a una actividad inusual en el lóbulo temporal del cerebro, donde se sitúan las neuronas encargadas de la audición. En ocasiones, ha aparecido asociado a la migraña y en otras a trastornos del sueño. Ya leímos. Ahora, ¿qué te pareció? ¿Fue más Nos rápida dice, y mejor? licenciado, Ujú. tenemos aquí no era concurso, pero tenemos una ganadora. Nos dice la licenciada Xiomara Colocho, acerté, nos dice. Acertó muy bien, Sí, excelente. ella dijo migraña. Migraña, muy bien. Ahora vea que estos títulos que hemos visto, estos títulos que hemos visto solo son un ensayo, ¿ya? Hay otros textos que podemos buscar, que podemos tomar y el mismo procedimiento podemos emplear. Recuerde estos pasos que son importantísimos a la hora de hacer este ejercicio o de lectura, cualquier lectura, ¿no?
leer el título primero, buscar claves en el texto como letras que están en negritas o resaltadas y leer primero eso, hacer inferencias, luego leemos el texto completo y observamos cómo mejora la comprensión, de tener una idea a tener el texto completo. Va a cambiar totalmente la perspectiva. Hagamos esos ensayos y el miércoles me cuentan cómo nos fue. ¿Estamos de acuerdo? Dijo este espacio para que podamos comentar, preguntar, hacer observaciones. De acuerdo, nos dice licenciada Xiomara, excelente, licenciada Marina. Igual pueden abrir su micrófono si tienen alguna pregunta. Ese es el momento que podemos y aprovechemos al licenciado Pedro porque aquí sí hay conocimiento, ¿verdad? Y experiencia, entonces aprovechemos. O si hay necesidad de realimentar algo de lo que he dicho en la última estrategia también, para que nos quede claro y la podamos poner en práctica, porque eso es importante. Muchas gracias, licenciada Xiomara. Muchas gracias, nos dice. Mi micrófono no sirve para dar mis agradecimientos. Muy fina, muchas Gusto. gracias. Bien, si no tenemos preguntas, entonces creo que voy a ocupar estos últimos 5. Ah, cómo no, sí tenemos una pregunta. Adelante. Adelante, licenciada. Bien, muchas gracias, licenciado. Gracias, gracias. Primeramente, agradecerle, ¿verdad?, por sus conocimientos y su tiempo también. Pues déjenme Gusto. decirle que yo considero que tal vez nosotros teníamos por ahí guardadito algo de lo que usted nos ha enseñado en esta tarde-noche, pero a veces por el tiempo no lo hacemos, ¿verdad? Porque no nos queda tiempo, pero con estas últimas estrategias que nos ha dado, considero que sí lo podemos hacer con textos ya que nosotros, perdón, que nosotros ya llevemos listos. Lo podemos hacer porque usted prácticamente ha utilizado bien poco tiempo con nosotros los adultos, los docentes, pero lo logró realizar. Considero que nosotros también lo podríamos hacer con textos quizás un poco más sencillos y le vamos subiendo de nivel para lograr ese objetivo. En serio, le agradezco porque estos no me los sabía yo. Muchas gracias. Excelente, a la orden. Fíjese bien que usted puede tomar una hora de lenguaje y literatura que ahora se llama comunicación, dependiendo del nivel, ¿verdad? Y puede tomar una hora para eso. La buena noticia es que en modernización, como si bien, como les comentaba al principio, los resultados de la prueba PISA fueron malos, fueron negativos, se ha agregado, ya en modernización educativa, se ha agregado 2 horas de remediación más 2 talleres de lectura a lo que ya teníamos de lenguaje. O sea que el lenguaje está sumando para las escuelas que están en modernización ahorita 10 horas más los 2 talleres, porque la prioridad ahorita es lectura. Ya nos dimos cuenta que el fracaso de nuestro sistema educativo es que los niños no leen y si leen, no comprenden lo que leen. Entonces podemos tomar tiempo y en cualquier materia podemos hacer lectura usando una estrategia variada cada vez para que el niño no lo sienta aburrido y para que sea productivo el momento que vamos a dedicarle a eso. Licenciado, tenemos otra pregunta. Adelante, Adelante. licenciada Margarita. Hola, buenas tardes. Un placer. Gracias, Lick, por su exponencia. Estuvo fascinante. Eh, Justo. Solamente vamos a sumar exactamente este tipo de estrategias porque algunas, como decía la Lick anterior, Xiaomi creo que fue, ya las ponemos en práctica, ¿verdad? Algunas, otras no, pero está muy interesante. Me encantan los instrumentos, bueno, algunos de ellos yo ya los ocupo porque pues yo trabajo con pequeños y les hago el cuento narrado, se los pongo a escuchar, les pongo video, eh, les pongo algún proyecto de que creen un títere, una cajita de títere para mostrar el cuento, bueno, etcétera, etcétera. Entonces creo que todo eso cabe dentro de lo que son los proyectos, ¿verdad? Claro. Y les pongo que me narren después el cuento y así. Entonces, bonito, bonito, bonito todo esto. Gracias, les agradezco mucho, ¿verdad? Y esperamos pues de seguir también interviniendo con este tipo de capacitaciones para nosotros. Gracias, Lick, felicidades y feliz tarde a todos. Ok, con Muchas gusto. Muy bien. gracias.
Perdone, Sí, a mí me licenciado. gusta, ¿no? Que me gusta eso de las estrategias que ella usa y que nos sirven a los demás para ver que sí se puede hacer. Entonces, que le metamos a la lectura, que tratemos de ir avanzando y cuando necesite acompañamiento, pues con gusto nosotros orientamos. Ahí está la presentación que queda grabada también para que ustedes puedan ir a verificar qué es lo que podemos hacer para mejorar, pues, ¿verdad? Y que sigamos echándole ganas. Nos queda una sesión más todavía, falta otra parte. Después de la Sí. profundización hay más. Bueno, tenemos muchos agradecimientos por la sesión. Creo que ha sido muy enriquecedora, que dice muchas gracias. Igual las pruebas avanzo también están mal los estudiantes. Y ahí nos dicen muchas gracias. Espero con ansias la próxima. Bueno, no sé si el licenciado me permite compartir para Claro. dar brevemente los anuncios o tomamos la foto primero. Usted quería que tuviéramos evidencia, ¿verdad? Ah, claro. Déjeme ver si puedo poner, déjeme ver. Quería poner la forma de la pantalla, pero no aquí está la vista. Ya lo vi. Ok. eh, Creo que voy a tener que hacer dos tomas, así que voy a hacer dos capturas. Los que puedan encender sus cámaras sería genial y poder ver sus caritas. Qué gusto, licenciadas. Licenciada Marina, licenciada Janet, que ven su vehículo por lo visto. Licenciada Xiomara, qué gusto poder ver. Ay, licenciada Isela, qué gusto verla. Bueno, qué bueno. Voy a tomar al contar tres la primera captura. Uno, dos, tres. Ok, me voy con la otra pantalla. Uno, dos y tres. Bueno, antes de despedirnos, quiero compartir mi pantalla y va a ser rapidito. No le voy a tomar mucho tiempo porque son los anuncios de lo que viene para la próxima semana. Creo que ya estoy compartiendo, si no me equivoco. Bien, tenemos para el día de mañana, no sé si ya se logra ver. Está cargando. Está cargando. Ok. Bien, Ahí está. para mañana, gracias, Lick. Tenemos para mañana esta conferencia internacional sobre tecnología, el poder de Chrome OS Flex para aulas sostenibles, siempre a la misma hora, a las 4:30. Para el día viernes, ustedes saben que Edify no para y tenemos finanzas escolares simplificadas, siempre a las 4:30. Son conferencias internacionales. Pero la próxima semana estamos llevando este mes dos diplomados en lectura. Este mes hemos apoyado muchísimo la lectura desde dos enfoques diferentes. Y tenemos en la segunda parte de este diplomado, Metamodelo de lenguaje para la primera infancia, palabras que siembran desarrollo, con nuestra estimadísima licenciada Beatriz Aguilar. Y le vamos a dar la continuidad, ¿verdad? Y para finalizar la tercera sesión, el día, no es el miércoles, no se vayan a confundir, es el día jueves 29. Para terminar este diplomado, la sesión de didáctica de la lectura en el siglo XXI, pero vamos con la sesión 3, evaluación y retroalimentación efectiva en lectura. Si ustedes no nos siguen, pueden, y no quieren perderse ninguno de los entrenamientos que vienen en los meses sucesivos, pueden escanear este link, este QR de Linktree para que ahí estamos poniendo todos los enlaces de las capacitaciones para que sea más fácil el registro. Si ustedes no están en el grupo de WhatsApp que ya tenemos. Y queremos compartir con ustedes material que es de tecnología educativa, recursos que están diseñados para fortalecer la integración tecnológica educativa en los colegios privados de El Salvador. Y aquí ustedes solamente escanean el QR, se les abre un formulario, pero es sumamente breve, de tres preguntitas, y ya pueden descargar este recurso que sin duda les va a ser de mucha utilidad. Y esos son nuestros canales de comunicación, ¿verdad? Por si no nos siguen, estamos en Instagram, estamos también en YouTube y en nuestro canal y también nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, somos Edify El Salvador y recuerden que somos pues los aliados de ustedes, que estamos siempre para servir, no solo mi persona, sino todo el staff. Mayrita, Marlon, el ingeniero Kevin, el licenciado Rafael, estamos todos para servirles, así que les agradezco muchísimo por su presencia en esta jornada, por todos los comentarios, porque sí estuvieron activos, Lick.
Me encanta, Sí, estuvieron atentos, excelente. estuvieron contestando, así que muchísimas gracias a todos por su participación y gracias a usted, licenciado, por compartir siempre su conocimiento. A la Que pasen orden. una feliz noche, que Gracias, descansen bendiciones. y feliz provecho, porque me imagino que ya es hora de la cena, ¿verdad? Que van. Ya Así que feliz casi. noche a todos. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias.